Muy buenas noches, estimados cofrades y telespectadores de PTV Málaga. Un nuevo jueves cuaresmal. Estamos aquí fieles a la cita informativa de todo cuanto acontezca en relación al mundo de nuestras hermandades y cofradías. Ya podemos contemplar la primera imagen mariana presidiendo su trono procesional. Nos referimos a María Santísima, Reina de los Cielos, titular de la agrupación de cofradías. Luce resplandeciente bajo su trono, bajo su palio, ataviada por Guillermo Briales, en estas fotos de Luis Manuel Gómez Pozo. Paradójicamente, la última imagen que cierra nuestra Semana Santa es la primera que se dispone ya en su trono procesional. Este fin de semana, en que celebraremos el tradicional Domingo de la Etare, está pródigo en salidas procesionales. Así, el viernes, a partir de las 17 horas, partirá desde la Parroquia de los Santos Mártires la gran procesión escolar organizada por la Fundación Diocesana de Enseñanza, con motivo del Jubileo de la Esperanza. El cortejo estará conformado por 12 tronos, pertenecientes a 10 centros educativos, y se encaminará hacia la Basílica de la Esperanza, teniendo prevista su recogida a las 19:30 horas. También en la jornada de mañana, a partir de las 19 horas, tendrá lugar el traslado y posterior Vía Crucis del Señor del Santo Suplicio, en el interior del Templo de la Amargura, regresando posteriormente a la ermita de Zamarrilla, acompañado por los sones musicales de la agrupación musical de la Hermandad de Viñeros. Muy cerca de ese entorno, desde la parroquia de la Santísima Trinidad, partirá la procesión penitencial de la Virgen de la Dulce Resignación y Esperanza, a las 19:30 horas. Por último, en la jornada también del viernes, tendrá lugar el traslado claustral de Nuestra Madre y Señora de la Merced, titular de la Cofradía de la Humildad. Tendrá lugar a las 21 horas en el interior de la Basílica y Real Santuario de Santa María de la Victoria. El sábado, a las 18 horas, desde la parroquia del Corpus Christi del barrio de Pedregalejo, efectuará también su salida penitencial la Virgen del Carmen Doloroso, acompañada por la banda de Eloy García de la Archicofradía de la Expiración. Y a las 17:30 horas, desde la cercana barriada de El Palo, la Asociación de Jesús ante Anás efectuará su salida procesional acompañada con los sones de la agrupación musical de la Hermandad de los Gitanos de Sevilla. Y para finalizar, en la jornada del domingo ya podremos contemplar a Nuestra Madre y Señora de la Merced en su trono procesional, en la Basílica y Real Santuario de la Victoria, lugar desde donde saldrá también por la tarde la procesión penitencial del Grupo Parroquial del Sol a las 17 horas, contando con el acompañamiento musical de la banda de la Cofradía del Rocío. Pasamos a desarrollar los contenidos del programa de hoy con un reportaje sobre el Vía Crucis oficial presidido por la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario, titular de la Cofradía del Rocío. Las inclemencias meteorológicas impidieron la salida del cortejo hacia el Monte Calvario, en ese tradicional acto piadoso, considerado el oficial de la ciudad. Aquí contemplamos las personas que se agrupaban en torno a la puerta de la sede canónica de esta cofradía victoriana, la parroquia de San Lázaro. Este tradicional Vía Crucis, la Hermandad del Rocío,
lo efectuaba en la jornada, en la tarde del Viernes de Dolores, pero hace 3 años, con una reforma de sus estatutos, decidieron trasladar este acto piadoso del Vía Crucis a la jornada del tercer viernes de Cuaresma. En lugar de hacer el Vía Crucis de manera pública, la imagen del Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario, que lucía su túnica bordada en oro sobre terciopelo burdeos, bordada por el taller de Fernández y Enríquez de la localidad sevillana de Brenes, bajo el diseño del recordado Eloy Tellez. Esta imagen fue dispuesta en el interior del salón parroquial, donde se desarrolló el ejercicio del Vía Crucis. Fue acompañado por un numeroso grupo de hermanos y devotos que con velas encendidas arroparon al Nazareno en este tercer viernes del tiempo cuaresmal. La imagen fue escoltada por 4 blandones y fue dispuesta justo debajo de la imagen del crucificado que preside los salones parroquiales de la parroquia de San Lázaro. Gran cantidad de hermanos y devotos participaron con esas velas encendidas en el rezo de las distintas estaciones. Pudimos contemplar la presencia de numerosos hermanos, sobre todo jóvenes, que participaron con devoción y recogimiento de este acto tan tradicional de la Cofradía Victoriana del Rocío. Ahí están las cruces que señalaban las distintas estaciones. La Hermandad del Rocío se encuentra inmersa en los preparativos del cincuentenario de la bendición de esta imagen que gubiase el escultor carmonense Antonio Eslava Rubio. La hermandad se le cedió una cabeza, que fue la que este imaginero sevillano readaptó a un nuevo cuerpo y conformó lo que es la imagen que en el año 1977 fue bendecida en la Basílica y Real Santuario de Santa María de la Victoria. También vemos la imagen de la Virgen del Sol, que como hemos citado al comienzo de nuestro programa, será procesionada este próximo domingo por la feligresía del barrio victoriano. Será la segunda salida procesional de esta imagen que gubiase el imaginero beleño Israel Cornejo. Director espiritual de la Corporación Victoriana, el reverendo padre don Alejandro Escobar Morcillo, dirigió el rezo de las distintas estaciones del Santo Vía Crucis. Analizamos en la primera de las tertulias de nuestro programa de hoy la relación entre la Semana Santa de Málaga y su maridaje con el paisaje de nuestra ciudad, con el paisaje urbano de nuestra ciudad. Un paisaje que ha cambiado de forma sustancial en el último medio siglo y que ha supuesto que las cofradías se adapten a nuevos entornos, en muchas ocasiones poco favorecedores para la estética barroca predominante en nuestra celebración pasionista. Para esta tertulia contamos con nuestro habitual historiador del arte, Antonio Rafael Fernández. Feliz Cuaresma de nuevo. Feliz Cuaresma. Buenas noches. José Manuel Leiva. Muy buenas noches. También ha sido a nuestras tertulias. Y por primera vez pues tenemos aquí a Fran Campos,
que es comunicador y una persona también muy entendida en todo lo relacionado con el urbanismo de nuestra ciudad de Málaga. Muy buenas. Muchas gracias, un placer estar aquí. Pues bueno, vamos a analizar qué podríamos decir sobre la evolución de nuestra ciudad en relación a nuestra Semana Santa desde mediados de la pasada centuria. Vemos que desde mediados del siglo XX la ciudad ha cambiado de forma radical y sigue cambiando, desgraciadamente. Y las cofradías pues han tenido que adaptar a estos nuevos entornos que muchas veces pues no son muy favorecedores para el discurrir de una procesión penitencial, ¿no? Alejandro, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nuestras arquitecturas procesionales necesitan del paisaje urbano, es decir, cobran todo el sentido. Las cuestiones que nosotros contamos y de las que disfrutamos en Semana Santa funcionan porque existe un casco urbano que las recoge, ¿no? Claro, tú has mencionado la cuestión de la segunda mitad del siglo XX, pero yo creo que el problema viene quizá un poquito más atrás, ¿no? Primero tenemos que tener en cuenta la propia idiosincrasia de la ciudad. La cuestión del puerto nos marca totalmente y que tener el mar frente por frente nos limita en muchísimas cuestiones. Tenemos que tener en cuenta también la propia exclaustración de los conventos en el siglo XIX, con el añadido que cuando llegamos a la Segunda República, la quema de conventos e iglesias supuso un total desastre en lo que era la trama urbana, una trama urbana que ya venía consolidada prácticamente más allá del periodo barroco de los Reyes Católicos hasta la actualidad, ¿no? La pérdida del poder de los conventos hicieron que muchas zonas se quedasen abandonadas. Recordar que en ese momento todavía ya prácticamente todo el siglo XX la mayoría de la población malagueña vive en el centro y todo lo que viene siendo el ensanche de Huelin y demás, posteriormente llegar a toda la parte hacia afuera de Campanillas, etcétera, ¿no? Esta idea tenemos que tenerla en cuenta, es que nuestros conventos, que eran el origen de la trama urbana, ya no existen. Las cofradías perviven en muchos casos. Claro, tenemos que tener en cuenta que también, si contamos cuántas cofradías había fuera del centro, prácticamente ninguna. Llegó Nueva Esperanza, se involucró en el centro y después llegaría Mediadora y Hilda de Paciencia. Y este fenómeno, en relación a lo que tú decías después, las prohermandades que tenemos están repartidas por la trama urbana, ¿no? Entonces, en estas dicotomías es donde nos estamos moviendo, en un contexto heredado, una ciudad que se está transformando. Tendremos tiempo, ocasión de hablar con los compañeros también de las casas de hermandad, en la que todo está cambiando y tenemos que contar nuevas maneras de relacionarnos con la ciudad. Yo creo que también, como bien ha comentado Antonio, ¿no? Esta idea, ¿no?, de la ciudad como es un ente vivo, ¿no?, que se va transformando. Es fundamental también tener en cuenta, ¿no?, que nuestra ciudad es una ciudad muy diversa, una ciudad que siempre acoge muy bien todo lo que viene de fuera y sobre todo como nosotros a día de hoy, la Semana Santa, podemos ver distintas realidades urbanas muy diferentes entre sí por las que discurren las procesiones e incluso dentro de su mismo recorrido procesional. Me voy para el caso más cercano que tengo de mi hermandad de la Mediadora. Nosotros partimos de un entorno, la zona de lo que es el Jardín de la Abadía, Calle Ayala, que es esa gran Málaga, ¿no?, que empieza a desarrollarse en los años 50, años 60, ¿no?, de grandes avenidas, y cómo nos metemos en el centro histórico de la ciudad, ¿no?, y cómo pasamos de movernos de una manera muy peculiar, una forma muy rápida, ¿no?, para llegar al centro por esas grandes calles, en las que a veces, pues, si no hay mucho público, pues a veces los tronos, por muy grandes que sean, se pierden y llegamos, ¿no?, a esa ciudad, a ese centro histórico, ¿no?, en el que perviven esas calles estrechas y cómo nuestra Semana Santa pues tiene, vamos a decir, esa riqueza, ¿no?, de discurrir por entornos que son procesionalmente muy distintos entre sí. Fran. Bueno, estamos basándonos mucho en la opinión sobre lo estético, ¿no?, que está bien, ¿no?, ver esa visión estética de las calles de nuestra ciudad, pero también hay que pensar en el vínculo que se generan en esas calles, ¿no? Eso creo que es fundamental para la pervivencia y para la relación de la cofradía con la propia ciudad, ¿no? El barrio de Nueva Málaga no es especialmente barroco en su fachada, pero aún así arropa y hay un vínculo muy potente con su hermandad, ¿no? La relación que tenemos que ver es cómo esa transformación de la ciudad, esa gentrificación de la ciudad afecta en el procesionar de las cofradías y también en el día a día de la vida de la hermandad. Creo que ahí estaría la clave, más allá de lo estético, que también es interesante porque obviamente somos estética barroca, somos una expresión artística, pero también lo importante es la gente, qué vínculo tenemos ahí con la gente y cómo influye el transformar una zona, influye en todo eso, ¿no? En el tangible, ¿no?, el que la gente no viva allí, el que la gente no pueda tocar lo que recuerda, eso afecta mucho la relación con las cofradías y es lo que tenemos que poner el foco. Si nos remontamos al pasado, podremos decir que ha habido tres grandes hitos urbanos que han influido mucho en lo que es el tema de nuestra Semana Santa. El primero fue la creación de la Alameda Burguesa
a finales del siglo XVIII, que fue después adoptada por la agrupación de cofradías como parte del recorrido oficial, la apertura de la calle Larios en 1891 y después ya podríamos decir, sobre todo ya a finales de la década de los 60, cuando se parte el barrio del Perchel, al abrirse la avenida de Andalucía y se fragmenta ese barrio, ese gran barrio del Perchel en dos partes, ¿no? que es una cicatriz y abre ese nuevo entorno para cofradías que hasta entonces vivían en barrios populosos, como era la Archicofradía de la Expiración, la Archicofradía de la Esperanza. Todos esos grandes hitos, en cierto modo, han condicionado mucho el devenir de la Semana Santa, ¿no creéis? Alejandro, totalmente, ¿no? Y en relación con lo que decía Fran, tenemos que retrotraernos a los años 60 del siglo XX y pasa, yo creo que una de las cuestiones más importantes para entender la fisonomía de la ciudad de Málaga. El famoso plan de ordenación del centro histórico de Málaga de los años 50 o 60 tuvo a bien no incluir en su seno ni el Percher ni la Trinidad. Fue uno de los grandes desastres urbanísticos que se han cometido en la historia de la ciudad. Si en ese plan de ordenación urbana no se hubiese protegido solamente lo que estaba dentro de las murallas, sino que se hubiesen protegido también la Victoria, el Percher y la Trinidad, estaríamos contando una historia totalmente diferente. Está claro que Málaga se tenía que abrir, pero no a costa de derrumbar todo, crear esa arteria principal que partió el Percher. Un ejemplo significativo, y como vamos a tener oportunidad de comentarlo también los próximos días, es la cuestión de la casa, bueno, la Casa Hermandad de la Iglesia de San Pedro, totalmente rodeada de barrio, de vida, y ahora es algo aislado en mitad de una jungla de asfalto, de cristal, de hormigón, de metro, de tren, de yacimiento arqueológico totalmente denostado, ¿no? Esta idea es importante porque además no la hemos solucionado todavía. Claro, partiendo de ello, las cofradías tienen un poco que sobrevivir, ¿no? Pues al final, la Cofradía de la Esperanza, por dónde tiene que buscar, por dónde pasar, ¿no? Comentamos una cuestión, Fran, que creo que es muy interesante, el relacionarse con el barrio, con la calle, es decir, porque generamos relaciones de topofilia, de topofobia con ello, en las cofradías. Al final, calle Carretería era un sitio desastroso y nadie queríamos visitar calles de Carretería. No sé qué piensan los compañeros. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Porque creo que el problema, por ejemplo, de Carretería, creo que se mantiene, pero con otra cara, ¿no? Creo que nos quejábamos mucho de aquellos sillones que aparecían en calle Carretería, esas sillas de la playa, esa gente jugando al parchís en la Tribuna de los Pobres, pero eran gente que tenía vínculo con las procesiones y vínculo con lo que estaban viendo, ¿no? Una relación diferente a la que a lo mejor el mundo cofrade quería, ¿no? Quería otro tipo de expresión por parte del pueblo, pero era el pueblo que iba a ver las procesiones. Actualmente hay una gran cantidad de personas que van a Carretería, que son extranjeras, que son turistas, que la mayoría de apartamentos turísticos que están en calle Carretería, esas personas no tienen vínculo con la procesión. Es como si yo voy a los Sanfermines, voy a la Falla, lo puedo ver, me puede gustar, pero no tengo ese vínculo que tiene la gente que estaba en la silla de la playa, ¿no? Esperando que pasaran las procesiones. Al final, la problemática puede que siga existiendo, porque al final lo que el cofrade quiere, lo que las cofradías quieren, no se da. No estamos dando algo positivo tampoco en calle Carretería ahora. Tenemos la misma problemática con otra cara, y es que las cofradías no terminan de encajar con esa zona porque el problema que hay es el vínculo. Ahí no hay vínculo posible. No lo había. Pero tampoco hay en otras partes del centro, me refiero. No hay otra parte. No claro. existe porque no vive, la población ya no vive en el centro, claro, realmente, ¿no? Eso también pasa en Capuchinos, en Molinillo, en que estamos aquí en el Molinillo. También va pasando y va a ir aumentando y va a ir ampliándose y eso es un problema. También con esto, perdón, sí. Alejandro, yo creo que también se abre un debate que se ha comentado ya varias veces dentro del ámbito cofrade, que es el de dónde está el futuro de las cofradías y las hermandades de nuestra ciudad. Están en el centro histórico, las hermandades que sobreviven en el centro. Efectivamente, las cofradías que tenemos en el centro de la ciudad, radicadas desde hace siglos en algunos casos, pues están en su lugar histórico, eso es innegable. Pero la realidad es donde vive la Gran Málaga, donde vive la población de la ciudad, están los barrios, que es a donde debería de empezar a mirarse y además con cariño y no con recelo como ocurre en muchas ocasiones con los grupos que surgen en estos barrios, que podrán gustarnos más, podrán gustarnos menos, a cierto estético, pero es cierto que responden, ¿no?, a esa realidad que es de donde viene la gran población de la ciudad de Málaga, que es donde vive la gran mayoría de malagueños, porque al fin y al cabo, cuando yo como hermano de la mediadora, vecino del barrio de Welling, discurrimos por el centro histórico, es innegable que desde el punto de vista estético, que lo hemos comentado, es una maravilla, pero realmente donde nosotros sentimos el verdadero arraigo es en nuestro barrio, en el barrio de Welling. Hablo ahí a un título personal, que es muy importante que miremos a los barrios. Quizás, José,
Alejandro, hay una obsesión permanente con el centro histórico. A lo mejor tenemos que revisar la cuestión del centro histórico y cuestionarnos en el futuro nuevas realidades, como por ejemplo cuando tuvimos la última procesión magna, dentro de que era el centro, de repente encontramos una faceta de la ciudad totalmente denostada. Este encabezonamiento que tenemos, que con las cofradías tienen que pasar por la Alameda de Candelario, a lo mejor es que seguimos viviendo de las rentas de algo que pasaba en otras épocas, ¿no? Y nuestras ciudades, si tenemos en cuenta que todo ese fenómeno social de las hermandades que están en los barrios, si las sumamos prácticamente, suman la mitad de las cofradías agrupadas, pues ya le podríamos echar cuenta a un fenómeno tan importante en todos los sentidos, a nivel mediático, por supuesto, que están totalmente denostadas por la Iglesia Católica y por el Obispado, que si el protocolo es que pasen de ser grupo parroquial a ser hermandad, no pueden estar todas castigadas eternamente, pero esa realidad está ahí, y efectivamente están regenerando también, ¿no? Está pasando en San Andrés, está pasando con la Encarnación, esas pequeñas capillas callejeras hacen mucho por el barrio, y sí que efectivamente nos comentan esa conexión histórica o social con las personas. ¿Crees que las cofradías han perdido el vínculo con los entornos que las rodean? Totalmente, ¿no? Totalmente. Sí. ¿Cuántas veces hemos visto...? ¿Es una especie de Semana Santa sin alma? Pues yo creo, desgraciadamente creo que sí. ¿Cuántas veces hemos visto a las cofradías quejarse o demandar algo que pasa en el barrio, ¿no? Alguna realidad social de su entorno? Pues muy poco. O sea, para yo pensar en algo así, se me viene a la cabeza los años 80, no se me viene algo posterior. En el que las cofradías han dicho, oye, en mi barrio tengo esta problemática, los vecinos les pasa esto, oye, tenemos que mirar a título... No es visible, pero esa realidad sí que está ahí, ¿no? Me refiero a que las cofradías tienen... Pero a nivel público no, que la voz de las cofradías tienen que utilizarse también para el barrio, porque al final las cofradías lo hacen las personas, si no hay personas no hay cofradías. ¿Las cofradías han hecho por evitar la situación en la que se encuentra el centro histórico? Yo creo solares... que no es su responsabilidad, eso también es verdad, no es la responsabilidad de las cofradías, pero quizás también han sido igual de engañadas que el resto de la ciudad, engañadas entre comillas, ¿no? Si te digo que te voy a poner el barrio muy bonito, que voy a peatonalizar esta calle, que ya verás, que no sé qué, claro, tú te dejas llevar, y cuando llega la hora de la verdad te das cuenta de que los vecinos ya no están, y que no tienes a nadie al que acudir, y que pasas por calles totalmente vacías de vínculos. Entonces eso le pasó a las de San Felipe cuando se renovó todo Calle Parra y de repente se convirtió en un macro solar. Claro, la promesa era de que el barrio iba a ir a mejor, pero eso no ha sucedido. Entonces las cofradías estaban amarradas a algo, ancladas a algo que no pasó. Se ha vendido de que las casas hermandades son elementos vertebradores de la cofradía con respecto a su entorno, pero ¿es cierto eso? ¿De que la casa hermandad hace de elemento vertebrador? Completamente. Además, desde distintas perspectivas, público al que se enfoca y demás, tenemos, por ejemplo, la Casa Hermandad Museo, ¿no? Paradigmas, ¿no? Las de Calle Alcazabilla, ¿no? La de Sepulcro y la de los estudiantes, ¿no? Y se convierten como en un referente en la zona. Es un referente que se explica en las visitas turísticas, aparece en las guías de cómo pues, recorrer lo que es la ciudad de Málaga, pero luego tenemos esas casas hermandad arraigadas en los barrios que incluso crean plaza alrededor. Tenemos el caso de la de Humildad y Paciencia, que aprovecha todo lo que es el espacio que tiene frente a ella pues para hacer su verbena, en Navidad que hacen una zambomba, si no recuerdo mal. Nosotros, por ejemplo, en Mediador, el pequeño espacio que tenemos lo utilizamos para cuando se ha hecho también alguna verbena, ¿no? La jávega que la llamamos, pues ese espacio pues intentamos aprovecharlo al máximo. No siempre se puede, porque las circunstancias de las calles, las que se encuentran en las casas hermandad son las que son, pero es verdad que tenemos casos pues bastante positivos en los que las casas hermandad pues sirven para, digamos, vertebrar, no voy a decir todas, pero algunas de las actividades más importantes que se hagan en ese barrio. Lo que pasa es que, José, es cierto, conforme a lo que estás comentando, que las casas hermandad hay veces que tienen mucha actividad a lo mejor durante el periodo cuaresmal y se nota más entrada y salida de personas, pero quizás en otro momento el resto del año la casa hermandad pertenece a un cuartel cerrado. Hablaba de las casas hermandad en museo. Tampoco es cierto, porque no hay un horario de visita establecido permanente. Por supuesto que si llamas, te van a buscar el hueco para atenderte, y eso lo ponemos de manifiesto. Pero ya que tenemos esa realidad, a ver, es indiscutible que cuando llegó el Oratorio de las Penas a donde estaba, pues la zona ha cambiado totalmente. Es decir, esa realidad está, y además, muy bien integrado en el contexto, ¿no? Y las cofradías, las casas hermandad decoran muchísimo, es una realidad que no debemos olvidar, ¿no? Pero si son museos, deberían ser museos o colecciones museables, visitables continuamente. Claro, esto implica una serie de recursos, un esfuerzo que después quien pone el dinero para mantener aquello abierto. Las casas hermandad evidentemente dirán que no pueden hacerlo, ¿no? Entonces, claro, la pregunta quizá, Alejandro, sería, ¿la casa hermandad es un centro cultural?
Quizás eso sería interesante enfocarlo de esa manera. ¿Tiene que serlo o no tiene que serlo? O un centro social, hemos hablado antes de la zona de la prolongación de la Alameda, toda esta apertura que se hizo de la Avenida Andalucía, y estaban Expiración y La Esperanza. Ellas dos tenían proyectos muy interesantes en el inicio de sus casas hermandades. Expiración tuvo durante mucho tiempo una escuela dentro de su casa hermandad que dio servicio al barrio, y La Esperanza proyectó en su casa hermandad lo que iba a ser como un hogar del jubilado de los percheleros. Esas dos cosas ya con el tiempo han desaparecido. Claro, entonces esa labor social que la estamos basando muchas veces y acertadamente en la donación de alimentos, que eso es una labor encomiable y muy necesaria, pero luego la parte social de estar con las puertas abiertas para que el barrio pueda utilizar la Casa Hermandad como un espacio suyo, como un espacio más del barrio. Pero tiene que ser así, es que a lo mejor no tiene que ser esa es la circunstancia, no deja de ser un espacio privado. Vamos a interrumpir un poquito el debate, vamos a publicidad y volvemos en un instante. Seguimos con nuestro análisis de la jornada del miércoles santo y le pregunto a Ignacio, como miembro de la Archicofradía de la Expiración, ¿sigue siendo esta hermandad perchelera la gran damnificada del miércoles santo? Bueno, vamos a ver, los tiempos cambian y es verdad que en las negociaciones y demás, y mucha gente todavía recuerda que es que la Expiración, bueno, en su época en los 90, como otras, a la Expiración le encantaba encerrarse por la mañana. ¿Verdad? Pero es cierto que ese regreso pues era acompañado, la sociedad era otra, ya lo hemos hablado otros días, con la Virgen del Rocío, con el cautivo y demás. A partir de ahí, la Expiración ha ganado media hora. Todas han tenido que ceder un poco algo. Por ejemplo, la Expiración este año no tira por el Pasillo de Santa Isabel, tiene que tirar por la Plaza de Cama con las curvas que conlleva, ¿no? Calle Sebastián Subirón, Plaza de Cama para llegar a Calle Cisneros. Pero bueno, media horita antes. En principio, el encierro está previsto para las 3:10, porque tengo que decir que, como yo también estaba en aquel momento, el recorrido oficial se vendió muy bien, se intentó vender muy bien. En el recorrido oficial, la Expiración entraba en la tribuna a las 10 de la noche, y entonces, claro, aquello da igual, porque como sabéis, la Expiración se ¿Y a qué hora entra ahora? A lo mismo. Los 2 años que lo hemos probado a las 12. 2 horas. Los 2 años que lo hemos probado a las 12. El primer año fue porque hubo un conato de lluvia y demás, las cofradías se retrasaron y hubo un retraso de 50 y tantos minutos, y el segundo año, que fue en 2023, por el problema ya sabido por todos, del trono de la Virgen de la Paloma, que hubo un retraso de 1 hora. Y también tengo que decir, y ahí están los documentos de los controles horarios, que la Expiración es de las 41 hermandades agrupadas la que más ha cumplido los horarios en los 2 años de... Obviamente, si eres el último, las posibilidades de que la casuística negativa ocurra te va a afectar, no le va a afectar. Y entonces un año es una cosa y otro año es otra cosa. Sí, pero es una hora. Es que no pero es que es una hora. Claro. Es decir, siempre puede haber un retraso, pero es una hora. Y este año, pues el Jueves Santo lo hablaremos. Es decir, el día como tal, el encaje del día, yo estoy completamente seguro, y soy parte implicada, en que va a funcionar. El minutaje del día en el recorrido oficial, eso es de historia. Ya no lo sé. Pero si sale a una hora... Las 3:10, la crudujía de la Expiración en la Casa Hermandad, bueno, pues el Jueves Santo lo veremos. Pero Expiración, que ha tenido entonces parones desde su salida a la entrada de la tribuna, parones ¿de cuánto tiempo? En el 2023 yo vi la Hermandad de la Sangre completa. Yo soy jefe de sección del Cristo y demás, o sea, el cortejo, los una hora completa. Parón en la zona del en la entrada de Calle Cisneros. En la entrada de Calle Cisneros, además, la cofradía estuvo ahí y para demostrar que estábamos cumpliendo el horario, y estuvimos toda la sangre entera, toda la Hermandad de la Sangre entera. Y este año haremos lo mismo. Es decir, la Hermandad de la Archicofradía de la Expiración estará en Calle Cisneros, esquina con Fernando González, a la hora que tiene que estar. Y cuando podamos pasar, pasaremos. Es que además un parón a la avanzada la noche no es lo mismo que el parón de mediadora en Calle Nueva. Esperemos que no sea a las 5 o a las 6 de la tarde. Cortejo nazareno, eso es horrible. Con la Guardia Civil... Yo sigo opinando que el recorrido oficial y que la Semana Santa de Málaga, sobre todo en el recorrido oficial, sigue siendo muy tardía.
los 2 miércoles santos que hemos probado el nuevo recorrido oficial, la Virgen de los Dolores estaba en la torre sur de la catedral a las 3 de la mañana. Y me parece muy tarde, pues porque después tienes que regresar. Como antes. Claro, igual. Más o menos Así como que antes. La expiración, el cambio que ha tenido la expiración es que salimos 2 horas antes y nos encerramos a la misma hora. Ese es el cambio que ha tenido la expiración. Yo tengo la impresión, disintiendo un poco con ustedes, que la expiración se enritó un poco con el cambio del recorrido oficial, dejámoslo así. Fue una de las más críticas. De las más beligerantes. Eso es, además creando incluso sus propios estados aparte y demás. Y personalmente yo siempre he dicho que la expiración se hace grande cuando tiene problemas grandes. Y yo pienso que la expiración ha salido ganando con el cambio de recorrido oficial. Sale antes, lo cual se agradece para el público general, porque es una cofradía que es un titán de nuestra Semana Santa, ya no del miércoles, de toda la Semana Santa. Eso es como si el Prado saliera a la calle, igual. Y entonces a mí me encanta. Y luego, de vuelta, pues habrá sido una tontería. Pero es que de pasar por el páramo de la zona del mercado, que aquello no había nadie, porque ahí no había nadie, ahora pasar por la zona de calle Vendeja arropa mucho más y yo veo mucho más público. Entonces, yo pienso que expiración, ahora con el nuevo cambio de recorrido, que no lo voy a yo a echarle todas las flores al recorrido, pero con los cambios que han ocurrido con ellos, se ha venido. Ignacio, te veo reticente. Te invito a que salgas de Nazareno, en cualquiera de las cofradías del... No, pero ya no solamente por los retrasos y demás. Primero, yo también opino, y siempre lo dije, que tener la entrada al recorrido oficial, porque se hablaba mucho de que la expiración lo que queríamos era salir y llegar al recorrido oficial. Eso siempre ha sido un problema, y más una cofradía tan compleja, cuando en aquel momento sacábamos caballos, sacábamos guardia civil, sacábamos las 3 bandas y demás, porque no llegas a montar el cortejo nunca. Es decir, cuando la Virgen de los Dolores estaba saliendo por la Casa Hermandad, la cruz guía de la expiración estaba en mitad de calle Lario. Y eso es muy complicado para montar un cortejo, ¿eh? Sí. Entonces, en ese sentido, tener un recorrido de ida que no lo habíamos tenido, pues es verdad que es ventajoso. Pero a partir de ahí, yo te invito a salir de Nazareno y pasar por el mercado de Atarazana o verlo 3 veces. Es decir, nosotros hacemos la curva del mercado de Atarazana por no tirar por el lateral del río, que estético no es, y por verlo un poquito más arropado. Cuando pasa un ratito estás otra vez en la misma curva y cuando vuelves otra vez tienes el mercado ahí. La sensación de avance. Y te lo compro. Para todas las cofradías del Perchel y te lo no compro, es beneficioso, no pero puede serlo. Pero las 2 veces que me han mencionado ha sido porque ustedes queréis. Que sí, que es por arropar mejor, vale, te entiendo, pero que porque quiere, porque opciones tiene. ¿Cuál es la otra opción para ir? Porque de ida puedes tirar por el río si te da la gana. Claro, otra cosa es que no quieras porque es más feo. Pero al fin y al cabo, pero bueno, vamos a ver. Sí que sí, evidentemente, pero ya no solamente por estética. Puedo tirar por el río que son a 100 metros del mercado de Atarazana. Tú pon el mercado de Atarazana y la aspiración, la misericordia, humildad y paciencia, que ha publicado hoy el nuevo recorrido. Sí. Humildad y paciencia vuelve y va por el mismo sitio. Es decir, al fin y al cabo, todas las cofradías del río son perjudicadas, a mí me digan lo que me digan. Porque ya hemos hablado otros días que Cautivo, Traslado, La Salud van y vuelven por calle Cisneros. Antes era más rico el recorrido, sí, evidentemente. Sí. Todas las cofradías del río han sido perjudicadas. Como decía un hermano mayor, me voy acercando a la catedral para hacer la estación de penitencia, alejándome de ella por calle Martínez. Otra cosa es adaptarte, que evidentemente este es el recorrido que hay y el que va a haber durante muchos años. Yo lo digo. Y habrá que adaptarse y habrá que sacarle todo el beneficio que se pueda. Pero a las hermandades del Perchel el recorrido se les ha quedado feísimo. Hay calles nuevas como Vendeja. Vendeja es un gran descubrimiento, claro, musicalmente. Pero vaya que Vendeja también estaba y se utilizaba antes. Sí. O Calle Cañón. Calle Cañón, que por cierto habrá un azulejito recordando Mediadora, hasta allá el mosaico de Mediadora, y habrá un azulejito recordando cómo pasó por allí. ¿Fue la primera que inauguró la calle? Sí, porque se arregló. Bueno, La Salud tiró por allí en los años 90, creo, el descendimiento. Y sigue tirando, ¿no? La Salud, ¿no? Alguien tiró por allí. La Salud creo que lo tiene previsto. La Salud ha tirado, pero recientemente, ¿eh? Recientemente. No, La Salud ha tirado recientemente. Creo que la Puche tiró una vez, porque antes Cañón tenía escalones, ¿os acordáis? Sí. Ahora lo que tiene son mesas de bares, que no se sabe siempre, pero que hay un mosaico allí hay una gran petalada a la Virgen. Es decir, el recorrido que ha llegado para quedarse tiene los efectos colaterales, pues tiene cosas buenas y tiene cosas menos buenas, ¿no? La propia plaza, yo invito a la gente que vea, por ejemplo, a Mediadora. Es muy curioso, cuando nosotros ya volvemos hacia la Málaga donde vive la gente y nos cruzamos, ya no existen los cruces aquellos que existían en los años 60, pero vemos de reojo, vemos a Fusionado, bueno, Fusionado ya no, vemos a Paloma, tampoco a Rico
o a la sangre, y son como dos mundos paralelos, pero es curioso como hay gente de las tribunas que se gira de ciudad y nos ve pasar. Hay un sitio maravilloso que es la escalerita y la barandilla que hay encima del parking de la Plaza de la Marina. Allí hay que hacer una pericia, hay que hacer unas maniobras. La calle Vendeja, que horas después calle Córdoba y Vendeja la hace la aspiración, y después nuestra maravillosa travesía del desierto, que es volver por calle Cuarteles, que es muy bonito porque empiezan a venir los familiares, tiene su encanto, Hermanita de los Pobres, es 2 Semanas Santas distintas a 300 metros de distancia. ¿Seguís viendo elementos de mejora para el miércoles santo? Sí, yo veo claramente en todo esto, la configuración creo que sí, pero el que haya 3 hermandades que vuelvan, o sea, el que 5 hermandades tiren por la plaza Uncibay, como tú dices, el Triángulo de las Bermudas, yo es que lo evitaría. Yo pasar por esas calles a las 10 de la noche, donde no va a haber absolutamente nadie de Málaga, sino que lo que va a haber es todo extranjeros, turistas guiris, comiendo pescado frito malo, yo eso intentaría evitarlo. Partidos de la Liga Irlandesa. Con calle Alcazavilla, calle Cistero, con que tampoco es jauja desde ese punto de vista. Alcazavilla yo creo que es una calle que las cofradías le podrían sacar mucho más partido. Claro, es muy amplia, pero hombre, tiene un marco incomparable, pasar por delante de la Alcazaba y del Teatro Romano, me parece increíble. Y allí no hay tantas terrazas. Y sobre todo es que esa zona tiene una luz muy bonita. Claro, esa zona es muy inhóspita. Lo que pasa es que también, como siempre, vamos por moda, se puso de moda con el recorrido oficial anterior, Calle Nueva, y pasaban todas por Calle Nueva. Y ahora se ha puesto de moda Calle Casa Palma. Y ahora todas tienen que pasar por Calle Casa Palma. No sé si pensáis igual que yo la Calle Nueva no la veo práctica. Es que no, porque no cabe mucha gente. Casa Palma se ha puesto de moda porque se hace de un tirón y es la cuesta, pero Casa Palma tiene un problema que conlleva el Triángulo de las Bermudas anterior. Es decir, tienes que pasar, y Cister, la curva, la aduana, es que es el decorado más bonito de Málaga, de las distintas culturas que hay en la ciudad, las 2 casas de hermandad, después sale a la Plaza de la Merced. Es decir, al fin y al cabo, yo entiendo que las cofradías nunca queremos espacios amplios. Es decir, a las cofradías les gusta verse arropadas. Y si a lo mejor, bueno, pues en calle Alcazavilla, no, por mucha gente que lleve... no tendría su público, que sí, no te digo que no. Pero en el caso de la Paloma... La cena llenaba calle Alcazavilla en los 2 o 3 años. Cuidado, pero era otra hora. Cristo del Amor. Es que la Paloma estaría regresando por calle Alcazavilla en torno a las 2 de la mañana, y no es lo mismo. No es la cena Jueves Santo a las 10 de la noche, no es lo mismo. Quizás las cofradías no tienen la autoestima yo entiendo a las suficiente. cofradías, y como Málaga es como es, y el recorrido oficial termina donde empieza prácticamente, al final te encuentras con la peor zona del centro para tirar, que es la plaza. Yo creo que también las cofradías del Miércoles Santo están muy anquilosadas en general a sus pensamientos, y uno de ellos es los recorridos. Y entonces yo pienso que tendrían que mejorar más. Por ejemplo, a Fusionada no le pasaría absolutamente nada hacer calle Nueva de ida, y además sería una recuperación histórica de la cofradía, que es algo precioso. Es su feligresía. Es su feligresía. Otra que me encantaría que pasara por la zona de la feligresía de San Juan, La Paloma, que tantos años ha tenido allí como sede. Pues oye, ahora que sale un poquito más tarde, pues ¿por qué no sale una mijita antes y tiras por la feligresía que ha sido la tuya toda la vida? Es complicado, hombre, no, Paloma, pero hay más zonas, te puedes meter por la zona del mercado, te puedes meter por la zona de la Plaza de Cama, un rodeíto, si tampoco pide mucho. Que tenemos un recorrido oficial, sangre pasando por la Plaza de la Merced, que también tenemos un recorrido oficial que es el que es, y las cofradías tienen un antes y un después del recorrido oficial, donde tienen que su producto tienen que ofrecerlo de otra manera a su hermano, a su hombre de trono y al público que va a verlos, porque realmente es lo que tú dices del Día de la Marmota, las cofradías se meten en la zona de silla, se meten en el circuito y es complicado verla, aunque, insisto, es el mejor día para mí para el recorrido oficial. Son tronos que se pueden ver casi todo en la distancia, ¿no? De momento vamos a probar el encaje, vamos a probar el horario. Cada calor, un día de y sol. Después, pues sí, los recorridos se pueden enriquecer. Lo de Fusionadas por Calle Nueva. A mí me parece muy bonito el regreso de Salesianos por Calle San Agustín y Calle Granada. Y ellos, bueno, pues ahora mismo ven que la Plaza de la Merced es muy desangelada, pero ellos hacían ese recorrido durante muchos años. San Agustín, Granada, Plaza de la Merced y Calle Madre de Dios. Me parece más estético y más cálido que pasar por la Plaza Uncibay, además, hora punta. Lo importante es que se abran otros escenarios y que el público se disperse. Las hermandades tendrán que ir probando itinerarios. En cuanto a los itinerarios, quizás todavía se ha quedado un día un poco pobre. Sí. Muy monótono en cuanto a demasiado monótono. Sí. Bueno, con esto que estamos comentando, se ve como casi misión imposible que una nueva hermandad pueda entrar en el Miércoles Santo, ¿no? Hombre, es que es un día muy largo.
Es que piensa que aunque sean 7 cofradías, claro, técnicamente serían 8. Claro, es que es un día muy largo. Entonces, yo no metería sobre todo yo no metería porque es que hay 2 días que tienen 6. Claro. Además que hay que tener en cuenta que el miércoles santo es prácticamente el de los pocos días que han quedado los militares, seña de identidad de la ciudad. Salen los paracaidistas con fusionadas, sale la policía con el rico y sale la Guardia Civil con la expiración. Aparte de las 7 cofradías, que son como si fueran 8 y demás, es un día muy denso. Es un día muy denso, habiendo otros días. Y ese gran melón de abrir el Sábado Santo, que bueno, como siempre, ¿no? Las dos que han entrado muy bien. Además, en un contraste muy grande de 2 rincones de la ciudad, 2 estéticas distintas, 2 colores distintos. Y enriquecen el día. Sí, totalmente. Y enriquecen el día mucho. Y hablan de que la Semana Santa está viva y sigue creciendo, que es lo importante, ¿no? Otra cosa que he sido muy crítico con la cofradía del miércoles santo, pero que a mí también me gusta mucho del miércoles, es por norma general, sus grandes cortejos nazarenos, porque no hay que olvidarnos del gran cortejo nazareno que saca todos los años la Paloma, o por ejemplo también Expiración, que son grandísimos cortejos para las dificultades que tiene. Entonces, pues oye, se agradece. La elegancia de esas túnicas, esos contrastes de tejido. Eso iba a decir yo, por ahora... Por ahora, esas hermandades siguen conservando terciopelo, escapulario, que como siempre, que yo no soy contrario a los cambios que se están haciendo. La Paloma que recuperó las faraonas hace poquitos años. Que a mí me parecen muy estéticas las túnicas nuevas que se están haciendo y hermandades que están cambiando de raíz, por ejemplo, la cena, ¿no? Y otro corte. Pero bueno, también me gusta... O el rocío, o el cautivo, o el cautivo este año y demás. La visuela del rico. Pero nuestras túnicas de Málaga durante muchos años han llevado escapulario. Y en el día, pues es verdad que siguen habiendo muchas cofradías que sacan terciopelo, raso y escapulario. Podemos decir, aseverar, que el miércoles santo es quizá la jornada que más ha resistido a la globalización. Bueno, y jueves también, ¿no? Y jueves también. Creo que por otro tema, pero sí, se puede decir que tengamos esos tronos de madera, aparte de la Virgen de los Dolores, esos tronos, hacer en el siglo XXI un trono de madera es casi una declaración de principio, ¿eh? Sí, realmente es complicarse la vida. Hoy en día... A pesar de todo, yo siempre considero que cofradías del miércoles santo, no todas, todavía, han evolucionado mucho. La Hermandad de la Sangre, la Archicofradía de la Sangre, no es la misma que hace 10 años, me voy a 10 años. Su cortejo, su forma de andar, con la música, la estética, todo. La Archicofradía de la Sangre es otra. La Archicofradía de la Expiración, yo lo digo abiertamente, hasta hace 7, 8 años antes de la pandemia, yo creo que era la cofradía más pesada de ver de la ciudad. Y hoy en día... Eso solo sigue teniendo fusionada. Hoy en día la Cofradía de la Expiración en 50 minutos pasa por cualquier sitio. Entonces es un cambio importante. Se van actualizando. Otras todavía no, pero bueno. A mí me gustaría también mucho considerar el clasicismo de la Cofradía del Rico. Como es una hermandad que ha sabido mantener esos tronos, sobre todo el trono del Cristo, porque el trono de la Virgen ya se hicieron reformas más profundas, pero que ha sabido mantener ese sabor clásico, exactamente, añejo. Hay que acordarse de Ruiz Liébana, de las recuperaciones que también se han hecho hace poco, de las túnicas desaparecidas, porque se recuperó la túnica desaparecida del Señor. El Rico es un lujo, es un lujo que tenemos en la ciudad de Málaga, un lujo allí en la parroquia de Santiago. Es uno de los iconos devocionales más conocidos a nivel nacional. Sí, y una grandísima devoción, ¿eh? A mí, yo que trabajo con gente, por norma general, de fuera de Málaga, una de las cosas que más me han sorprendido es de ver a un alicantino con una estampa del Rico en su cartera. Es algo que a mí me sorprendió. Y bueno, ¿y usted qué hace con esto? Quizás nosotros, como lo tenemos tan cercano, no lo apreciamos tanto, pero el Rico es... Y a mí me encanta que es, como he dicho otras veces, como comentaba con el Cristo de Estudiante y demás, que es una estética reconocible. El Cristo del Rico es el mismo que yo conocí. Igual. Y sigue saliendo más o menos igual. La misma estética del Cristo, su peluca de terozones, su chorrera, túnica bordada, el trono con las tulipas con los caramelos. Es decir, no se ha adulterado. Globalizado. Tiene hasta su película, Amanecer en Puerta Oscura, que yo recomiendo a todo el mundo que la vea, y es el mismo Rico de hoy en día, exactamente igual. Medio siglo después. Para ya ir finalizando, ¿con qué momentos os quedáis de la jornada del miércoles santo? Bueno, empiezo yo, antes lo he dicho ya. Yo creo que las cofradías se ven de verdad... Que conste que 2 de los aquí presentes participan en sus hermandades, en esa jornada. Muchos años vi el miércoles santo cuando Mediadora salía el Viernes de Dolores, ¿no? Pero, insisto, las cofradías se ven de verdad en los momentos complicados, difíciles, y en este caso es la vuelta de Mediadora. Yo invito al público que nos acompañe
a la vuelta, que bueno, claro, tienes una oferta procesional muy fuerte en el centro, no te vas a separar del centro, pero esa vuelta por la Hermanita de los Pobres o a la ida cuando pasamos y están los ancianos allí esperando, es decir, es la Semana Santa en la ciudad viva, en la ciudad actual, en la ciudad de gente que es que se ve la gente que llega con las maletas, que viene del Vialia del AVE y de pronto se encuentra un trono y levita, ¿no? Dice, ¿esto qué es? Es decir, mediadora en la ciudad viva. Ignacio. Yo sí he tenido oportunidad porque os recuerdo que la expiración salía a las 12 de la noche, con lo cual me daba tiempo a verlo todo. Prácticamente el día entero, vestirme de nazareno y salir en la cofradía. Entonces es verdad que las conozco, pues puedo decir que todas. Pero hoy en día, pues claro, hoy en día es más complicado, salimos bastante antes y momento me quedo con el regreso de la expiración. Me quedo con el regreso de la expiración, calle Strachan, calle Mesón de Vélez y demás. Creo que tiene sabor. Distintas emociones en los dos tronos. Claro, pero fijaros que siendo de la expiración, yo no me quedo con el recorrido oficial, evidentemente de la expiración. Yo me quedo con el regreso. ¿Y Alejandro? Pues mira, yo me voy a quedar con dos. Uno de ellos, el aire fresco que ha traído Mediadora, porque ha sido como las ganas de ver esa renovación del Miércoles Santo que tanto quería, pero aunque me encante Mediadora, si me tengo que quedar con algo del Miércoles Santo, es con expiración. Y a mí me encanta acompañar a las cofradías. Es algo muy bonito de estar con tus amigos acompañando a una hermandad volviendo. Y ese ratito en el que tú estás con los cofrades que nos vamos saludando, ¿cómo lo llevas? Eso me encanta. Y ver a esa cofradía entera que es dignísima de ver desde el principio hasta el final, porque aquello es un museo. Y es que no hace falta ni entender de arte, porque yo ni lo entiendo, pero es fijarte en todos los minúsculos detalles que tiene la expiración y decir, Dios mío de mi vida, es que esto... Hasta las cucarachas se quedarían así prendadas de verla. Es que esto es increíble. Entonces es una maravilla y me encanta. Pues muchísimas gracias, creo que ha sido un debate muy enriquecedor de análisis de esta jornada del Miércoles Santo y os emplazo pues a la próxima semana, en la cual ya vamos cada vez acortando más la jornada y nos tocará pues analizar la jornada del Día del Amor Fraterno, del Día del Jueves Santo. Muchísimas gracias y os espero la semana próxima. Muchas gracias. Bueno, pues ha sido todo por hoy. Esperando haber concitado el interés de nuestra querida audiencia, les emplazo a nuestra próxima cita de Sentir Cofrade del próximo martes, cuando ya los días del gozo se aproximan de modo inexorable. Mientras tanto, vivan intensamente este fin de semana de la Etare con las procesiones de vísperas, actos y cultos. Sean felices y muy buenas noches. En nuestra segunda tertulia debate del programa de hoy vamos a seguir analizando las distintas jornadas de nuestra Semana Santa y hoy pues ya llegamos al Ecuador, a esa jornada del Miércoles Santo que será objeto de estudio por parte de nuestros contertulios habituales. José Manuel Leiva, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ignacio Navarro, buenas noches. Alejandro. Y Alejandro Postigo, que te volvemos a recuperar. Buenas noches. Encantado. Buenas noches. Buenas noches. Un Miércoles Santo que ha cambiado mucho su configuración en las últimas décadas. Solo se mantiene en su puesto original la Archicofradía de la Expiración, cerrando la jornada. Se han incorporado dos nuevas hermandades, como son Mediadora y Salesiano, y quedó en suspenso, debido a las inclemencias meteorológicas del año pasado, la configuración actual, con los acusados cambios de orden entre las distintas corporaciones. Un Miércoles Santo que está siempre pendiente de dos factores: la liberación del penado por parte de la Cofradía de Jesús el Rico y la particular disposición de las cofradías fusionadas con esos cuatro tronos, ¿no? Es un poco lo que marca la jornada, ¿no? Sí, fusionada lo hace todo un poquito más complicado en ese aspecto, pero en general es un día complejo, digámoslo así, porque creo que es un día que influye mucho que todas las cofradías son de centro,
Entonces se hace un tanto tedioso. Mira, estuve viendo el otro día lo que estabais hablando del Martes Santo, que por cierto fue muy interesante también, y una de las cosas que dijiste, creo que lo dijiste tú, Leiva, que dijiste, lo bueno que tiene el Martes Santo es que a media tarde ya lo has visto todas. Y es verdad. Y en cambio en el Miércoles Santo a media tarde has visto 2. Un miércoles con 3 de las 7 cofradías en la catedral, con 4 de 7 en carretería, que siempre lo valoramos, y con la gran novedad que va a ser este año fusionada la primera, abriendo recorrido oficial, que a nosotros mediadoras nos viene muy bien, porque vamos a hacer los segundos o los terceros, según se mire. Va a hacer el Redentor va a hacer el quinto trono. Y es lo que tú dices, Alejandro, hay como un circuito, con unos horarios muy definidos, y dos cortejos que vienen de Salesiano y Mediadora, que son los que venimos de fuera. Y hay una cosa que me preocupa mucho. ¿El qué? Y además venía andando para acá y lo he padecido, que es el Triángulo de las Bermudas que tenemos en Málaga. Tenemos un Triángulo de las Bermudas en el cual puede ser abducido, como los aviones, que es el que va de calle Granada, Plaza del Carbón, Plaza del Siglo, Plaza de Uncibay, que es un lugar horroroso, hostil. Lo hemos comentado antes. Sí, y entonces ese lugar, muchas del miércoles pasan por ahí, y hay una solución. Hay una solución, pero bueno, es verdad que el gran problema de Miércoles Santo siempre ha sido ese, que todas salen de un entorno muy cercano, todas están en el centro, menos Mediadora evidentemente y Salesianos, que sale de Capuchino. El resto, si os fijáis, empezamos a trazar una línea entre la Paloma, que está en carretería, la Sangre un poquito más para arriba en carretería, y el Rico al final de calle Álamo, pues, y fusionadas al principio, todas salen de ahí, y la Aspiración prácticamente también. Entonces era bastante complicado. Pero bueno, después de una serie de negociaciones que fueron un poquito, interesantes, creo que las cofradías, y yo soy de la opinión, aunque algunas de las cofradías de aquí no lo vean todavía hasta que no se pruebe, que en la nueva configuración del Miércoles Santo ganan todas. Yo pienso que todas ganan. Estoy de acuerdo, yo creo que yo siempre he dicho que el Miércoles Santo es un poco el día de la marmota, porque es un día un tanto tedioso de ver. Pero tengo ganas de ver la nueva configuración porque creo que le va a dar ese realce que necesitaba, ese cambio que necesitaba el Miércoles Santo. Y no hay que olvidarse que en el Miércoles Santo hay titanes de hermandades, ¿eh? Sí. Porque, por ejemplo, en general en Andalucía, por norma general, los grandes días siempre han sido Jueves y Viernes Santo, pero nosotros nos configuramos de otra manera y el Miércoles Santo también rascó de grandes hermandades, ¿no? Y entonces me daba pena porque era un día que creo que no estaba del todo aprovechado, porque como bien has dicho, ha tenido que ser titán la negociación, pero también porque las hermandades del día creo que son para echarles de comer aparte. Sí, bueno, es un día complicado. Es un día que les gusta hacer las cosas complicadas. También es verdad que el día se configuró, como sabéis, yo he estado en esas negociaciones por parte de la Cofradía de la Aspiración, un día que se configuró en los años 20 con la agrupación de cofradías. Jueves y Miércoles Santo, en esa época, cuando se crea la agrupación y demás, se meten las cofradías más fuertes del momento. Por eso seguimos todavía heredando lo que tú dices, Alejandro, de Miércoles Santo y Jueves Santo. No siempre ha sido la Aspiración la última, ¿eh? En los años 20 la Aspiración no lo era, la última era la Sangre. Los años 20 la Sangre era una cofradía muy potente, la Aspiración se acaba de reorganizar. Se le pide después que, bueno, por el patrimonio y demás que tiene la cofradía, cierre el día, pero no siempre ha sido la última. Pero a partir de ahí, si os dais cuenta, es un día que no ha tenido cambio ninguno. A lo largo del día, a lo largo de los años, perdón. Ha tenido la incorporación de Fusionada. Fusionada salía el Martes Santo, se incorporó Fusionada. Después de incorporarse Fusionada se incorpora con Animal de Ciego y Mayor Dolor. Pero Fusionada empieza a incorporar tronos. Incorpora al Cristo de Azote en los años 70, al Cristo de la Exaltación en los 80, después se incorpora Salesiano en los 90 y después Mediadora en 2015. Entonces se han ido incorporando, claro, se han ido incorporando con el orden lógico, es decir, delante. Y a partir de ahí no se ha movido nunca nada. Entonces yo también entiendo pues el inmovilismo de las cofradías, es decir, es complicado, te van a tocar algo que no te han tocado nunca, tú siempre has sido, yo no sé, la Sangre siempre ha ido delante de la Aspiración y la Paloma delante del Rico, entonces es complicado, pero sí tengo que decir que todas las cofradías tenían muy buen talante desde el principio, durante todo el tiempo de la negociación. Va a ser muy curioso ver a la Paloma la penúltima, sí, que siempre es una cofradía que era de Pero lo de la Paloma la penúltima, ¿por qué fue? ¿Por castigo? Pues yo no creo que sea. No por sentido común, ¿no? Yo creo que no exactamente por castigo, porque realmente la Paloma es de bueno, todas están al lado del centro.
Y bueno, no solamente por eso, sino por mover un poco, y aparte a la Paloma con carretería y demás, pues le venía bien que estuviera despejada. Entonces, el sitio es estupendo. Pero cuidado, que es la penúltima, pero al final es una hora más tarde. Solo una hora más tarde. Sí, totalmente. Es decir, no es tanto. Y evidentemente la Paloma es de esos tronos, a mí personalmente me da esa impresión que siguen anclados en la forma de andar, en la forma de hundirse a la vuelta, que siguen anclados en los años 80, 90. Es decir, la Paloma, yo creo que para mí el reto que tiene, igual que han mejorado tanto la forma de ser llevados los tronos de la sangre, tanto la sangre como la Paloma, pienso yo que con los ensayos, con los nuevos materiales en los tronos, con el menor peso, perfectamente podrían volver por Alcacevilla, Plaza de la Merced, qué decir de la Sangre y la Plaza de la Merced. Claro. Es decir, lugar emblemático. insisto en el Triángulo de las Bermudas, pasan por la peor zona de Málaga a la peor hora. Y entonces yo creo que en los próximos años, este miércoles estaría redondo, quizá no siendo aspiración la última, podría ser la penúltima también, es decir, la Paloma tiene el suficiente empaque para ser la última de la jornada. Cierto. Y claro, claro, es que es lo que yo quería decir y mientras antes. tanto aspiración no vuelve por carretería, lógicamente, con esos horarios, a lo mejor siendo la penúltima, sí podría volver por carretería. ¿Tú piensas lo de la Paloma la última? Es que al final hay que ser un poco lógico, es decir, igual que por ejemplo se ha puesto a la última estudiante porque es la que tiene la casa al lado del final. Pues si tú coges un mapa de Málaga, ¿cuáles son las que están al final del recorrido oficial? ¿Cuáles son las que tienen más cerca? Pues el miércoles entonces salen 3, que son Rico, Sangre y la Paloma. Y las 3 más o menos tienen la misma longitud. Es decir, alguna de las 3 tiene que ser. Pues oye, pues a mí no me parecería mal que fuera la Paloma. Además, tú te pones a pensarlo. Quitando la expiración, ¿qué otra cofradía del miércoles santo arrastra lo suficientemente masa para que el abonado se quede hasta el final? La Paloma. Por supuesto, la Virgen de la Entonces... La Virgen de la Paloma de las, no sé, de las que más tirón de tiene. las imágenes con más tirón de la ciudad en la Semana Santa. Claro, sí. La Virgen de la Paloma es un símbolo de la ciudad. Un icono. La Virgen de la Paloma en su trono es un icono, por supuesto. Ha comentado Alejandro que es un día muy personal dentro de la Semana Santa de Málaga. Quizás es un día en el que podemos ver reflejada esa estética malagueña de los años 50 y 60. La mayoría de los tronos son de madera dorada, tronos grandes, voluminosos. Representaciones civiles y militares. Exactamente, son hermandades de mucho rancio abolengo. En este contexto, ¿qué han aportado las hermandades de Mediadora y Salesianos? Pues yo por hablar de Mediadora, que es mi hermandad, yo creo que ha sido un soplo de aire fresco que viene del oeste de Málaga, que cruza el río. Qué venta ha quedado eso, ¿eh? Sí, ha quedado de pregón. Que viene del río, venimos del río acelerado. Hay que agradecerle eternamente a Fusionada ese cambio de posición. Nosotros ayer teníamos un ensayo y hablábamos con la gente más joven. Este año hay muchos jóvenes, muchos hombres, muchas mujeres. En el trono se hablaba del tema de la alimentación, como hay que comer a la 1:30, hay que almorzar muy temprano, porque Mediadora los años de calor es complicado y se va a un buen ritmo. Y se aporta, ahí estamos viendo una nueva imaginería, una forma de procesionar nueva y sobre todo se aporta, que lo comentábamos también ayer en el ensayo, que la Semana Santa está viva en el siglo XXI en los barrios, y no solo Cruz de Humilladero, Nueva Málaga, sino muchos barrios de Málaga tienen mucho que decir en los próximos años para que sea el bonito contraste con estas 5 hermandades clásicas. Claro, es que es lo que yo decía, nos hemos dicho antes que era un día un poco de la marmota, porque era un día un tanto tedioso y porque al final son cortejos que van muy lentos, porque al final, al ser de centro, las cofradías tienen que ir a un ritmo más lento para poder disfrutar más del itinerario, es algo habitual y normal. Y claro, que te venga Mediadora, que tú la ves pasar en 15 minutos, pues entonces te da un soplo de aire fresco, es decir, se agradece que dentro de toda la lentitud del día luego te llegue Mediadora, que es todo lo contrario. 30 minutos de paso con 2 tronos, Salesiano 25 minutos de paso con un solo trono y las clásicas 50 y 55. Ahí también todavía se podría apurar algunos minutillos. Sí, pero ahí tengo que decir que ya lo hemos comentado en otras tertulias y este año hay muchas que amplían en 5 minutos el tiempo de paso. Y el miércoles santo este año no se ha ampliado en 5 minutos 4 de esas 7 hermandades, lo cual supone 20 minutos. Porque se ha intentado probar este año con lo que hemos dicho, pero habrá retrasos. Claro. Vaya, yo lo sé y lo esperamos. Y le festarán a la última. Entonces, ahí hay varias hermandades que necesitan, yo no digo que no, 5 minutos más de paso, todas las que tú has dicho. Es decir, yo no digo que no, pero como siempre, el melón del conteo
de nazarenos o de componentes, en este caso del cortejo, pero ahí está. Es curioso, Alejandro, otro dato. Hay hermandades que crecen en el recorrido oficial con las representaciones. Algo muy de los años 80, años 90. Sí, sí, Mediadora no crece. Mediadora es lo mismo que salimos más o menos, volvemos. Pero hay hermandades que incorporan algo que era tradicional en Málaga, que cada vez se ve menos, pero que efectivamente entras en la zona televisiva y entran las representaciones, los colegios graduados... Yo no entro, esas son las características de cada hermandad. Sí. Yo no entro, claro. Pero cuéntese. Sí. Es decir, no, yo necesito 5 minutos. ¿Usted por qué necesita 5 minutos? Claro. ¿Cuántos componentes más del cortejo tiene? O en comparación a otras hermandades que tiene 50, ¿por qué tú 30 y tú 50? ¿Cuántos componentes hay? Es decir... Es que hay que recordar, y de esto no hace tantos años, que esto es después de la pandemia, una famosa entrevista a un miembro de Junta de Fusionada que decía que ellos están pasando en yo no sé cuántos minutos menos, porque para ellos tienen que pasar en 2 horas. ¿Por qué? Porque llevan 4 tronos. Eso es algo que todavía está en la concepción de las cofradías, de que si tienes 2 tronos tiene que tener 1 hora, si tienes 4 tronos, 2 horas. Cuando fusionada por el número de nazarenos, podría pasar en menos tiempo que la mayoría de las cofradías del miércoles. Me llama mucho la comparativa: Mediadora 30 minutos, 2 tronos, Salesianos 25 minutos, 1 trono. Una banda más, y no sé, ahí también se podría ajustar, no sé hasta qué punto... Las desproporciones de los tiempos de paso están en todos los días. En todos los días. Y vuelvo a repetir lo mismo. Si en todas las ciudades con varias cofradías por día se hace el conteo y el reparto de minutos, en Málaga, ¿por qué no? Total. ¿Quién le va a meter mano a eso de una vez? Porque se hace en Cádiz, se hace en Jerez, se hace en Córdoba. En Cádiz no se hace. En Córdoba, se hace en Granada, se hace en Sevilla, y todos los años, o tras una serie de años, se vuelve a repartir el tiempo de paso. Porque ahora mismo vamos a ver un miércoles santo este año, y el año que viene veremos otro miércoles santo, pues 20 minutos más tarde, o 30 minutos antes. 30 minutos antes no, porque Fusionada evidentemente se niega a ¿Creéis que Fusionada debía de salir más temprano? En la propuesta inicial, Fusionada salía más temprano, y el recorrido oficial se abría a las 5:30 de la tarde. Al final se abre a las 6. También es cierto que Fusionada es una cofradía compleja, y la mañana del miércoles santo para la cofradía de Fusionada es muy complicada. Por el traslado de Cristo. Las actividades con los paracaidistas y demás, lo cual evidentemente siempre se puede solucionar porque lo puedes pero obviamente de las 5:30 pero también te voy a decir, os voy a decir una cosa. Yo entiendo que tengan sus actos por la mañana, cosa que yo respeto y me encanta que los tenga. Ahora, lo que no puede hacer Fusionada es tardar casi 4 días en ir desde al lado del recorrido oficial hasta la tribuna, que es una calle. Es que tarda muchísimo. Yo creo que es una cofradía que tiene un ritmo extremadamente lento. Una cosa es ir lento y otra cosa es Fusionada. Ellos con ese problema han establecido que la apertura del recorrido oficial en la tribuna, la petición de venida Fusionada, será a las 6 de la tarde. Que bueno, me parece una hora, es media hora antes de lo que ha sido siempre, sí. Porque tampoco le podíamos pedir a Mediadora ser la primera, que no tiene sentido. Si Mediadora viene de Calle Ayala, ¿cómo va a ser la primera? Y Fusionada sale de al lado. Cualquiera podría ser la primera en lugar de Mediadora. Entonces, ellos van a hacer ese recorrido de ida en 45 minutos. Yo espero que Mediadora no esté para media hora en Calle Nueva. Es lo que espero, porque nosotros venimos rápido, y la cruz guía se plantará en Calle Nueva y tendrá que pasar el cortejo de Fusionada entrando, y ese ritmo frenético a nosotros nos echa el freno de mano, y espero porque decirle al nazareno de la cruz guía que cuando vaya por el mercado que se adelante. ¿Creéis que con la actual configuración la Archicofradía de la Sangre es una de las más beneficiadas? Pues siempre estará la beneficiada del día. En medio de la jornada. Queda en medio de la jornada con unos horarios estupendos. Además, la Archicofradía de la Sangre es una cofradía que a la luz del día gana mucho. Ya se descubrió en la procesión magna. Se descubrió la procesión magna que el trono de la Virgen de Consolación y Lágrimas de día gana una barbaridad. Pero mirad, el cambio porque ha sido un cambio entre la Hermandad de la Paloma y la Hermandad de la Sangre. A la Sangre le pega mucho el día y a la Paloma no se le despega la noche, y un regreso un poco más tardío de la Virgen de la Paloma por las calles del centro. Me parece muy positivo, es decir, la Paloma, acordaros que la Paloma a las 1 de la mañana estaba encerrada. Este año a la Paloma le pueden dar las 3 en la calle. Y creo que es muy positivo para el día, porque bueno, la Paloma va a tener mucho tirón. ¿Hay algún cambio reseñable en esta jornada del miércoles santo en cuanto a horarios e itinerarios? Salesiano vuelve por carretería, por Salesiano. Ahí había un pequeño, para mi gusto era lo único que quizás podía fallar del día, que era el encuentro de la Sangre y Salesiano en el entorno de San Julián. Y a mí, para mi gusto, han hecho bien, porque creo que la tónica general del cambio del día creo que es bastante buena, y el único problema era ese. Entonces Salesianos tenía que ir muy rápido de bajada y en el entorno de los Mártires ir muy lenta.
Y entonces han dicho, mira, ¿yo para qué voy a hacer esto? Voy a tirar por calle Carretería, que voy a hacer, por decirlo así, entre comillas, la precuela de la sangre, es decir, que no van a pasar vacías por calle Carretería, y creo que pueden terminar ganando bastante. Ellos en principio lo veían, bueno, calle Carretería, como todas, recordaban una carretería de otros tiempos y a otra hora, es decir, ellos han bajado por carretería muy temprano, con el sol de cara, y creo que Salesianos al final, bueno, pues ha visto oportuno no tener problemas ahí. Es decir, todo el día van las cofradías conectadas, Salesianos y detrás encaja la sangre, y el regreso de Sangre, Rico y Paloma son las 3 hermandades por el mismo recorrido, lo cual yo veo un poco tedioso y aparte problemático, porque si existe algún problema en alguna de ellas, separan el resto. Claro. ¿Qué fue lo que es decir, pasó? Claro, lo que pasó con la Paloma, es decir, precisamente eso. Pero que es una jornada muy cómoda de ver, también, muy claro, cómoda. Si te organizas público, bien para el y público decides te quedas en un sitio ver a primera hora de la tarde Capuchino o en la zona de Vialia, ver las dos nuevas, antes o después, y después pivotas por la zona del centro, por este circuito, intentando no entrar en el Triángulo de las Bermudas, estando en la zona de... Un día también muy de recorrido oficial, ¿ves? A mí que tan poco... Además, un día que a los cofrades foráneos les suele gustar mucho. Claro, porque es un día muy malagueño. Tipo de hermandades malagueñas, las 3 hermandades con los tronos dorados, y con de una 8 serie varales, de identidad muy marcada, es Claro. decir, que estás viendo a la chicofradía de expiración, estás viendo a la sangre, pero es que estás viendo a la paloma, el rico, estás viendo el rico, es decir... Hay un momento emocional que es cuando Expiración se queda sola en la calle, que es donde ya no encontramos todos los cofrades, que es cuando empieza a hacer frío, ¿no? Cuando vuelve Expiración, y entonces cuando empiezan los debates esos que dicen, bueno, ¿y Expiración por qué tiene que ser la última y no vuelve por carretería? Cuando gira allí en Calle Lario, que se choca con las sillas esas que están mal colocadas... Sí, pero ese debate solamente de los cofrades que van ahí, porque en la cofradía no existe el debate. La Expiración ha tirado por carretería durante muchos años, y en la época reciente, en los años 90. Y no es una cofradía que se identifique con carretería. No se echa de menos, sería que casi con descendimiento y mediadero Quizás sería la sección. Yo en la Expiración, y muchos en la Expiración, echamos de menos el paso ante la fachada de la catedral. Eso no te digo que no. Alargar el recorrido por ahí, pero hasta carretería, la Expiración no es una cofradía de carretería, nunca lo ha sido. Fachada de la catedral obligaría a llegar hasta la Plaza del Carbón. Claro, la vuelta que están dando todas últimamente, y quizás un regreso por Calle Nueva, o ¿Y qué es una hora más. ¿Y qué me decís de la liberación del penado? Del tema de la liberación del penado. El penado estará todo el año muy contento que lo libere. Es una identidad que, desde el punto de vista procesional, yo creo que es un reto organizativo para el rico, ¿no? Sí, es un reto, es un acto que están todas las cámaras de España mirándolo, es un acto que dura un cierto tiempo, ¿no? Dura una media hora, con mucho protocolo, y después yo siempre pienso en esos hombres de trono que vuelvan a arrancar. Y también pienso en los años de lluvia, que el rico da igual que llueva o que no llueva, ¿no? Porque está obligado a ir a la liberación. A mí me gusta que se haga la liberación, además es algo histórico. A mí me llegaron a decir, no sé si es cierto, ustedes a lo mejor lo sabéis mejor que yo tengo entendido que es la primera liberación que se hace de una cofradía en España. No sé si es verdad. Pero me parece siempre muy curioso. Quizás el problema es... ¿Afecta la liberación del preso al resto de la jornada procesional? Porque yo creo que sí. Y entonces yo creo que si lo que afecta es esto, pues quizás habrá que cambiar el sitio. Porque claro, el telón de fondo de la catedral es muy bonito, pero si eso es... Nunca se ha hecho, no siempre se ha hecho ahí. Vaya, es que eso lleva 3 días ahí, como quien dice. Claro, yo lo hemos conocido en... en Duquesa de Parcén, claro, lo he conocido yo. Después en lo que era la aduana. En la aduana. Y por último en la catedral. Ellos defienden a ultranza que eso tiene que ser en la catedral a una cierta hora. Eso complicaba muchísimo y yo creo que no es el sitio adecuado. Yo es que sigo diciendo yo creo que no es el sitio adecuado. Con las estaciones de penitencia tan cercanas que está... No, y además yo es que sigo diciendo que el espacio mejor para es la Plaza de la Merced. Sí, porque le pilla al lado de su casa hermandad, puedes citar a los nazarenos más tarde, porque los nazarenos pueden estar haciendo una citación posterior sin tener que estar media hora o 40 minutos allí parados en la fachada de la catedral, y en los tronos pueden arrancar perfectamente allí mismo. Yo creo que es el espacio indicado. Pero... Sí, aparte es la simbología de la Plaza de la Merced con la libertad. La libertad, no sé, el obelisco de Torrijos. Es que es tan evidente, yo creo que... pero pasa como tú has dicho, con la aspiración carretería. Lo vemos todo, menos la hermandad. Ellos no se lo plantean, ellos no se lo plantean. No, a ella le encanta. Ellos no se lo plantean. Pero la Plaza del Obispo, al igual que pasa con la estación de estudiantes, el lunes santo en la Plaza del Obispo, o al igual que pasa con la bendición del Nazareno del Paso, no la bendición del Nazareno en la Plaza de la Constitución, sino la vuelta y otra vez la vuelta y demás, son 3 momentos
que se han quedado ahí a pesar de que el recorrido ha cambiado. Inamovibles. ¿Qué sentido tiene que el rico vaya a la catedral a liberar el preso, dé una vuelta y vuelva a estar en la catedral? No tiene sentido. ¿Qué estrenos se esperan para esta jornada del miércoles santo? La Hermandad de Mediadora va a hacer bastantes estrenos en este sentido, ¿no? Claro, incluidos los estrenos del año pasado. Claro. La Cruz Guía, ¿no? La Cruz Guía, el libro de estatuto, el Mediatrix, con la pintura de Pepe Palma que no se pudo estrenar el año pasado. Los faroles de la Virgen. Los faroles que han salido hoy en redes. El baquetón, el friso del trono del Cristo, ¿no? Poquito a poco. Es decir, si pensáis, el trono de la Virgen está ya listo a falta de la base, ¿no? Pero mira, yo me quedo con otros estrenos, que son los estrenos humanos, que son las mujeres en los tronos. Por primera vez en la historia va a haber mujeres en el trono de Mediadora. Ayer tuvimos un ensayo y allá Agustín, la charla que se le dio sobre todo a la gente nueva, vamos este año a intentar cuidar la estética de los portadores. Este año espero que no se vean hombres de trono arremangados, igual que no se ve un nazareno arremangado, y no se va a ver faraonas amarradas, ni se van a ver posturas raras, ni agarrando la campana. Vamos a cuidar, sabéis que Mediadora lo cuida todo, milimétricamente, desde la cruz guía hasta el último músico. Pues vamos a trabajar también, ayer se explicó en el ensayo, esos detalles, ese estreno. Y sobre todo también el estreno de ser los segundos, ayer lo decíamos también en el ensayo, no somos los segundos, somos los terceros, porque funcionaba vale como si fueran dos hermandades. Y también el estreno, recuperar el ir a la Basílica de la Esperanza. Vamos a pasar un poquito más largo, pero bueno, y sobre todo hay un momento magnífico que es pasar por la vidriera del mercado de Atarazana. Y es decir, un año, el 24 fue un impasse, y este año pues ilusiones renovadas, con mucha gente nueva en los tronos, con mucha juventud, que eso es una alegría. Yo creo que eso es la ilusión, es el mayor estreno que tenemos este año. Así de estrenos también me recuerdo la Virgen de los Dolores, que sigue la restauración del trono, ¿no? De la Archicofradía de la Expiración se continúa con la restauración del trono de la Virgen. Este año se estrena la restauración de todo el juego de ánforas, que recuerdo que son 20, toda la candelería completa y la peana de camarín. La Virgen tiene dos peanas, la peana de procesión y la peana de camarín, capilla, muy similares y hechas por Seco Velasco en la misma época. Y aparte, por supuesto, el gran estreno de la mesa de trono y los varales en fibra de carbono del trono del Santísimo Cristo de la Aspiración. También se estrena un nuevo manto bordado para la Virgen del Socorro, la titular de la Archicofradía de la Sangre, que también creo que sacará en la las procesión. Dos Marías no llegaron a estrenarse, porque fueron del año pasado, ¿no? Se van a hacer la primera vez de... Ha sido un día también, una jornada de grandes estrenos patrimoniales en los últimos años. Sí, la Archicofradía de la Sangre, con el bordado del palio, del manto, el trono de la Virgen de la Paloma. Ha habido estrenos de muchísima importancia. Se supone que además la Paloma también este año estrena un nuevo ajuste en los arbotantes, que no sabemos muy bien qué ha sido, pero también los tiene. Vamos a pasar un momentito a publicidad y volvemos enseguida. Reanudamos nuestra tertulia, que está debatiendo la relación entre las cofradías y su entorno urbano. Y estábamos hablando sobre la labor que tienen las casas hermandad, si son verdaderamente ejes vertebradores o no. Claro, lo miramos todo el rato, hemos hablado de esos espacios museísticos, ¿no? de esa parte cultural, ¿no? De aportación cultural, pero claro, si estamos hablando de labor social, de vínculo con la gente, pues no son del todo así, no están suponiendo un espacio más dentro de los barrios para que la gente... Hay casos en los que sí, ¿no? En los que están totalmente abiertas y el barrio ha entendido que ese es un espacio más, pero hay muchas en las que no, y que vemos constantemente cerradas, y que bueno, si eres de la cofradía puedes ir allí en épocas de cuaresma y demás, pero habitualmente no son espacios abiertos 100%, ¿no? Lo que me interesa a mí más es la función social de centro social, y no un centro social de atención a los vecinos, sino de que simplemente entiendan que es un espacio más para generar ese vínculo, porque luego necesitaremos gente para ir a los cultos y para las procesiones,
pues ahí es donde tenemos la principal herramienta, tenemos unas casas de hermandades hermosas para abrirlas a los barrios. Quizás, Fran, yo creo que hay un problema de base, porque estamos centrando a lo mejor en la casa hermandad, pero el problema a lo mejor es un problema parroquial, que es quien tendría que cumplir la función, quizás realmente, ¿no? Porque no le echamos también a los que le corresponde, porque estamos recayendo sobre las cofradías una serie de obligaciones que a lo mejor es el entorno parroquial el que tendría que fomentar que la casa de Dios sea para todo el mundo y no que esté continuamente cerrada o que te eche también, o que te grite o cualquier tipo de cuestión, ¿no? También. Entonces, porque a nada que te vayas fuera de España, las iglesias, efectivamente, las catedrales son centros de vida social, en el sentido amplio del término. En Inglaterra muy desarrollado, quizás con cosas que a nosotros nos llama la atención, pero es que aquí es totalmente lo contrario. Es decir, sí. Entonces a lo mejor estamos enfocando el problema en la realidad de las casas de hermandad, que no hemos hablado de quién debería pagar todo eso, porque si queremos todo ese desarrollo social, entiendo que tampoco tiene que caer solamente sobre la hermandad, ¿no? Pero bueno, es totalmente, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pero creo que la base a lo mejor es el entorno parroquial, que el entorno parroquial en toda la trama de la ciudad, que ojo, la casa de hermandad a lo mejor deberá ser un aledaño del entorno parroquial, pero si la parroquia no funciona, si lo enlazamos de nuevo, que no quieren cofradías, no quieren nuevas hermandades, porque la propia iglesia es que no quiere esa otra realidad social. De hecho, les molesta que la gente llegue a la iglesia. Pero además, aquí entramos ya en un ámbito, ¿no?, que nos movemos casi que entre lo religioso y lo político. La historia de nuestro país, pues la historia más reciente, pues ha ocurrido en numerosas ocasiones que instituciones no gubernamentales, en este caso pues la Iglesia, han tenido que ser las depositarias y las responsables en numerosas ocasiones pues de esa atención social que muchas veces el Estado, vamos a dejarlo en un ámbito nivel nacional, autonómico, local, como sea, muchas veces falla. ¿Y a dónde acuden las personas? A la Iglesia. Y yo creo que la Iglesia efectivamente tiene esa obligación, ¿no? La Iglesia tiene que atender al necesitado, ¿no? Está en la raíz de lo que nosotros, de los que somos cristianos. Pero claro, muchas veces se deposita esa obligación, vamos a decir como que si están obligadas al 100% a hacerlo, cuando realmente aquí de lo que estamos hablando es de un fallo a nivel estructural, de un fallo a nivel social en el cual pues la institución pertinente, ¿no?, pues ha sido incapaz de dar solución a ese problema y se acaba responsabilizando a alguien que lo hace de todo corazón, pues, pero no tendría por qué a lo mejor hacerlo obligado, que es el caso que tendría que hacer el Estado. ¿Pensáis que actualmente las cofradías o algunas hermandades discurren por entornos que podríamos denominar hostiles? Sí, completamente. Totalmente. Sí. Plaza del Carbón, bueno, del Siglo. La Plaza de Cama, ¿no?, que es un sitio horrible en su configuración. En la plaza es la antiplaza totalmente. Es decir, sí que hay cuestiones, pero al final es que tenemos que convivir con eso. La fachada del centro urbano, si se ha restaurado calle Carretería, que pasa 2 calles más atrás. Es decir, eso es lo que no se ve, ¿no? Entonces, por supuesto que las cofradías conviven con sitios duros, y si volvemos al tema de carretería, ya no era un tema, una cuestión de vecinos, no, era un tema, una cuestión de seguridad, y no había seguridad estando los vecinos. Esa cuestión no nos olvidemos también de ella, ¿no? Que ahora veremos a ver si la seguridad o no seguridad en carretería viene por otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero hemos vivido tensiones, muchísimas tensiones en calle Carretería, totalmente. Pienso que las cofradías tienen que sobrevivir en ese sentido, ¿no? Sobre todo, y yo no voy a centrarme en carretería, voy a hablar un poco más, ¿no?, de esa Plaza del Carbón, ¿no?, de esa Plaza del Siglo. Yo veo esos entornos más hostiles ahora que carretería. Es un espacio mucho más, mucho más. Como cofrade es terrorífico, es horripilante discurrir en una procesión del día que sea, aunque sea la Pollinica, que no es su entorno, pero una procesión de Viernes Santo, como he visto yo ahí, los Dolores de San Juan, entre terrazas, y estoy hablando de hace unos años, no de lo de ahora. En esos bares en los que vemos partidos de la Liga Inglesa, partidos de la NBA, guiris pues que han estado consumiendo alcohol durante muchísimas horas, que oye, ellos están en sus vacaciones y están en su completo derecho a hacerlo, pero vamos a intentar desde la institución pertinente fomentar o ayudar a que en ese momento de la procesión, pues ese espacio no esté de esa manera. Estamos hablando de pocas horas. Pero también ya hablamos ya de la implicación de la hostelería, que cada vez tiene más importancia. Claro, es que ahí es donde entramos en un terreno muy pantanoso, porque ¿qué interesa más en la ciudad? ¿Las procesiones o la hostelería? Ahí ya tenemos un debate muy larguísimo, que podríamos estar aquí
durante sí, porque horas. Antes se vendía de que la Semana Santa favorecía la hostelería, que se llenaban los bares, pero es que ahora los bares están llenos todos los días. Claro, es que ahora somos nosotros como un accesorio que pasa por allí, pero que no somos lo necesario para que ellos tengan sus terrazas llenas, ¿no? Entonces, la hostelería, la falta de comercio local, eso lo hemos perdido, la falta de vecinos, o sea, es que eso al final se junta todo y se ha convertido en un decorado totalmente sin personalidad y que hace muy hostil el pasar por allí. Que esta realidad que estamos comentando, me refiero, que es la que existe en todas las ciudades, que no estamos en Málaga, no es que pase algo excepcional con respecto a otros sitios. Sí, bueno, que es cierto. Pero en Málaga yo creo que más. Pero en Granada pasa lo mismo los tristes, pero que estamos hablando. La fisonomía del centro de Málaga, al ser tan pequeño, hace mucho más llamativo el caso en el que nos encontramos. Granada, el famoso paso de los tristes es un circo. Sí, pero en el Albaicín sigue habiendo vecinos. No, pues poco. Sigue habiendo y tiene unas plataformas interesantes. De hecho, la parte por la que discurren las procesiones, pocos vecinos hay, porque no se puede vivir, es un sitio poco habitable, pero es que la realidad de nuestras ciudades es esta. Lo que no podemos pretender que sea una ciudad en silencio de hace 300 años. Tenemos que intentar reformular lo que hay para adaptarnos, pero es que estamos proponiendo que vamos a cerrar la hostelería para recuperar el espacio. ¿Pero cómo lo recuperas? Pues recuperar el espacio poniendo una serie de normativas. Es tan difícil quitar la terraza de San Agustín cuando pasaban las procesiones. ¿Pero por qué tiene que el hostelero pagar eso a costa de que pase la cofradía? Pues porque el espacio es nuestro. Es que el espacio es de la ciudad. No, el hostelero tiene un permiso. Un permiso que se le puede revocar por necesidades de la ciudad. Si esas personas no tienen derecho a comer y trabajar para que las cofradías pasen, es que el debate es muy interesante, porque lo que no podemos hacer es construir una ciudad para uno y para el otro. No, esto pasa igual cuando ocupamos la feria. No nos quejemos porque hay la ocupación de la feria, suciedad, guarreo y otras muchísimas más cosas que son bastante negativas. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Que las cofradías salgan del centro? Bueno, es que a lo mejor es que tenemos el centro mitificado. Tenemos que finalizar brevemente, por favor. ¿Qué soluciones veis a corto o medio plazo? Brevemente, en este sentido. Pues recuperar los espacios, recuperar la ciudad, pensar en el futuro y pensar qué necesitaremos en el futuro. Gente o bares. La hostelería, que no piense que vamos contra ellos, ni mucho menos, pero también pedimos una cierta colaboración, una ayuda para las escasísimas horas del año en el que los cofrades discurrimos por las calles y que haya una pequeña colaboración para que los desfiles procesionales sean lo más acorde posible con lo que es su estética. Yo creo que quizá deberíamos cuestionarnos que el centro histórico es algo que a lo mejor es parte del pasado. Y por estas circunstancias, porque si no nos funciona, lo que no podemos seguir es encabezonados en el centro histórico. Por supuesto, me sumo a la cuestión de que ojalá pudiese vivir la población autóctona en el centro histórico, pero es que le veo una muy difícil solución realmente a ese tipo de cuestiones. Pues nada, muchísimas gracias. Esperemos que hayamos sacado ideas claras de este enriquecedor debate. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Pasamos ahora a ofrecerles un reportaje sobre la procesión penitencial del pasado domingo de la Virgen de Lágrimas del Carmen. El pasado domingo tuvo lugar la procesión de la Virgen de Lágrimas del Carmen desde la parroquia del Santo Ángel, en la barriada de Huelin. Fue la segunda procesión con nazarenos que participó en ese fin de semana, pues el sábado desde la barriada del Tarajal salió también la Hermandad del Prendimiento del Tarajal.
La procesión efectuó un recorrido circunscrito a la feligresía de la zona del Bulto y del Parque de Welling. Ahí vemos detalles del trono, hemos visto una imagen de la Virgen del Carmen y de Santa María de la Victoria. Fueron varias las representaciones que acompañaron el discurrir de esta dolorosa que guió en su día el imaginero beleño Israel Cornejo. La Virgen fue acompañada por los sones musicales de la banda municipal del Rincón de la Victoria. La Dolorosa fue ataviada con la tradicional iconografía carmelitana, con ese escapulario en color marrón que tanto distingue a las imágenes con esa advocación. Iba bellamente enjollada y ataviada con gran gusto, y también llamó poderosamente la atención el exorno floral, compuesto por distintas flores en distintos tonos. Los acólitos portaban en distintos atributos de la pasión. Como hemos podido comprobar, una chica portaba un cojín con la corona de espinas. Hay que señalar que en la sede canónica, donde reside este grupo de la Virgen de Lágrimas del Carmen, la parroquia del Santo Ángel, también saldrá en los próximos días una nueva asociación parroquial, el Nazareno de la Salud. Bellas imágenes del discurrir de la Virgen por los jardines del barrio de Welling.
los nazarenos con sus campanitas que estaban en el comienzo del cortejo. Esos primeros nazarenos que van surcando las calles de nuestra ciudad. Les recordamos que este fin de semana también podrán contemplar algunas procesiones también ya con cortejo penitencial, la Virgen de la Resignación y Esperanza, que saldrá desde la Parroquia de la Trinidad en la jornada del viernes. El sábado la Hermandad del Carmen Doloroso desde la Parroquia del Corpus Christi y Jesús ante Anás desde la barriada del Palo. Aguantamos. Eso es, hacemos caso. Y a la cortita atrás. Vamos poquito atrás, poquito atrás. ¡Corta atrás! Estos grupos parroquiales ejemplifican la extensión del fenómeno cofradiero a las barriadas más pobladas de nuestra ciudad, como es el caso de Huelin. Hemos visto el discurrir de la Virgen de Lágrimas del Carmen con la Marcha Virgen del Amparo de Molero. Este grupo parroquial estuvo hasta hace 2 años establecido en la parroquia de San Patricio de Huelin. La Dolorosa fue muy acompañada durante todo su recorrido procesional.
Es la segunda advocación dolorosa de la Virgen del Carmen que tenemos en nuestra ciudad, junto con la Virgen del Carmen Doloroso del barrio de Pedregalejo. Y la cabeza poco a poco empieza a girar a la derecha. Poco a poco. Poco a poco a la derecha. Poco a poco a la derecha. Venga, seguimos a la derecha. Eso es, vamos ya. Voy. Bien. Arriba, 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 arriba. Brillantes los sones de esa banda municipal del Rincón de la Victoria, que acompañó durante todo su recorrido procesional a esta dolorosa de Lágrimas del Carmen. Los hábitos de los nazarenos reproducen los colores del hábito carmelitano, en tono marrón y blanco.